Bueno, yo soy Rod Mares, soy psicóloga experta en autoestima y en gestión emocional y llevo cerca de 10 años pues trabajando con pacientes con, bueno, muchos tipos de problemas, ¿no? A nivel vital o de muchas de las áreas vitales, pero que al final la base se enfoca sobre todo en cómo nos sentimos y nuestras emociones, ¿no? Que al final es lo Ujú. que rige nuestra vida y que nos afecta en todas las áreas y en todas las partes y bueno, y en nuestro bienestar y satisfacción vital, que es súper importante. Totalmente, ¿no? Yo además sobre todo noto que en esta etapa de la menopausia, sobre todo premenopausia, ¿no? Que Mm. es cuando empiezan los primeros síntomas, que no solamente ese cambio corporal que notas, ¿no? Que es el de repente sentirte de otra forma, que te ves distinta, ¿no? Y que al final eso interfiere mucho Mm. a nivel psicológico y a nivel emocional. Totalmente, totalmente, porque además es que la menopausia es lo que dices tú, los cambios no solo es a nivel físico o a nivel hormonal, sino hay también cambios a nivel psicológico y emocional, donde la mujer de repente se nota totalmente diferente y no se reconoce a veces. Y dice, ¿quién es, no? ¿De quién es este cuerpo? ¿Por qué ahora de repente dejo de disfrutar de cosas que antes sí que disfrutaba? Y que genera mucha angustia y que provoca Ujú. pues realmente un desajuste en todos los niveles. Ujú. Totalmente de acuerdo. Mm. Qué suerte tenerte hoy porque voy a aprovechar a hacerte muchas Qué preguntas. bien. La verdad que tenía muchas ganas de hablar sobre este tema porque es que es tabú completamente, es que no se habla, no se habla en la sociedad y que somos, bueno, todas las mujeres, ¿no? Que al final pasamos por ahí tarde o temprano y lo que llega a afectar y lo importante que es este tema. Así que agradezco un montón que me hayas invitado porque hasta que no me lo propusiste no fue como algo que me hizo, ostras, clic, ¿no? De verdad, ¿por qué no se habla de esto? Creo que es importante, ¿no? A veces tenemos la suerte que nos llegan mujeres que ya han dado ese paso y ya están concienciadas, pero jo, yo por lo menos que suelo hablar bastante con mi comunidad, me encuentro un montón de mujeres en silencio que han normalizado encontrarse así porque es lo que le han vendido que le toca llegar, ¿no? Es como Mm. dices, menopausia, y te imaginas Sí. todo lo negro de esta vida. Y ya cuando estás en ese momento dices, ah, pues mira, ya estoy aquí. Y es como, a ver, primero se puede evitar llegar a ese punto. Y segundo, si estás, porque puede haberse dado que no encontrar las herramientas o las personas que te guiaran en ese momento, se puede salir de ahí y es súper importante darle voz. Totalmente. Sí, sí, de Vale, acuerdo contigo, Aida. pues voy a aprovechar a hacerte preguntitas. Claro, Vale, disparo. ¿Cómo crees que influye todo este cambio hormonal que estamos comentando en la autoestima y en el estado emocional que sienten las mujeres durante esta etapa? pues mira, fíjate, la menopausia se produce un montón de cambios a nivel hormonal, ¿no? Pero sobre todo hay como una disminución de estrógenos y de progesterona, ¿vale? Y ¿Mm? esto está totalmente ligado a algunos de los neurotransmisores pues, hormonales, ¿no? Como es la serotonina o la dopamina. La serotonina es como la hormona de la felicidad. Entonces, ya hay una influencia directamente en ese estado de felicidad y la dopamina es como la hormona del placer, del Ujú. bienestar. O sea, ya de por sí la mujer se siente como desconectada de lo que antes le gustaba y le producía placer, ahora de repente ya es como que disminuye, ¿vale? Disminuye incluso en situaciones desaparece por completo. Y eso Ujú. al final, a nivel de satisfacción vital, afecta totalmente. Por lo tanto, a nivel hormonal, ahí se produce algo, hay algo a nivel físico que yo siempre digo, ¿no? Es lo que pasa por la cabeza, nos repercute directamente en lo que sentimos a nivel emocional y limita totalmente nuestra conducta. Ujú. Entonces, al final, hay un eje corporal, emocional, físico, conductual, emocional, de amor propio, Ujú. que se desajusta totalmente. Vale. Se desajusta totalmente. Por lo tanto, al final estos cambios, ¿no? Que te estoy diciendo a nivel de disminución de serotonina y dopamina, por ejemplo, pues nos puede dar sensaciones o emociones similares a depresión, ansiedad, con la repercusión de una baja autoestima. Vale. O sea, cuando muchas mujeres identifican que entrando en esta etapa notan como, es que tengo unos cambios de humor que no entiendo, vendría un poquito por esto que nos estás explicando, ¿verdad? Sí, sí, es totalmente normal porque se produce pues mucha irritabilidad,
hay un desajuste en el estado de ánimo, incluso tenemos como explosiones en situaciones que aparentemente no nos provocarían ese estímulo, no esa reacción emocional, de repente empezamos a reaccionar de manera diferente. Ujú. Es completamente normal por todo esto, sí. Vale. Esto que nos comentas, aparte de estos propios cambios hormonales, ¿estaría un poquito también relacionado con cómo estamos teniendo estos síntomas, ¿no? Que igual sobre todo el que más preocupa es el aumento de peso, al no vernos bien, que esto también interfiera en cómo nos sentimos? Sí, sí, totalmente. Al final hay cambios en cuanto a la acumulación de grasa, ¿no? Puede también haber como una pérdida de masa muscular. Ujú. Empiezas a notar cambios a nivel físico y puede ser que empieces a verte diferente en el espejo, que no te reconozcas, que digas este cuerpo no es mío y que no te gusten esos cambios. Entonces, al Ujú. final, eso viene acompañado de pensamientos negativos, culpabilidad, nos machacamos, nos metemos en un bucle de pensamientos totalmente como autodestructivos, Ujú. porque no estamos siendo como realistas o no estamos viendo realmente la situación de manera normalizada. Y Ujú. eso, bueno, pues claro que nos hace como que nos hundamos más. Vale, qué bien lo explicas y qué sencillo, ¿eh? Vale. ¿Qué señales nos pueden indicar que estamos empezando a tener una baja autoestima y que esto va a empezar también, ¿no? Que no solamente es como nosotras nos percibimos, sino también con cómo nos relacionamos, cómo interfiere con nosotras y con el resto? Pues ahí nos podemos dar cuenta cuando, si yo de base no suelo ser tan negativa y empiezo a fijarme más en lo malo o en lo negativo o en lo que no me gusta, en vez de cuando me miro al espejo, de ver aquellos rasgos que valoro más. Eso puede ser como una señal. Pero bueno, si previo a la menopausia yo ya soy negativa, lo que ocurriría es que se intensifica, ¿vale? Empiezo como a sentirme peor en ese aspecto. También puede ser como otra señal que empiezo a negativizar todo lo que hay como a mi alrededor, como que no me Ujú. parece como correcto o me hacen comentarios, elogios, halagos, me dan palabras bonitas y empiezo a dudar, ya no me las creo. Ujú. Incluso pienso que a lo mejor lo hacen para reírse de mí, ¿no? Que es un poco más de broma, porque, o pienso al revés, ¿no? Pues todas estas pequeñitas señales nos pueden estar indicando que a lo mejor estamos flojeando en nuestra autoestima. Vale, vale. ¿Es normal entonces sentirse más irritable, sensible o incluso insegura en esta etapa? Sí, sí, sí. Ya por los cambios hormonales que nos pueden provocar, pero evidentemente no todo es hormonal, ¿no? Como estamos diciendo, que a veces caemos como en esa frase de esto es por las hormonas, no todo es eso, Ujú. ¿no? Pero fíjate, si yo ya tengo un desajuste a nivel hormonal, encima me veo al espejo y no me gusta. Empiezo a notar como mi cuerpo cambia, porque al final también mi conducta es diferente. Ya tengo a lo mejor menos libido, noto sequedad vaginal, me escondo más porque como estoy ganando un poco de, pues de Michelin y demás, pues no quiero que mi pareja me vea. Eso ya de por sí, o sea, es que provoca una irritabilidad, un malestar general en la mujer Ujú. tremendo. Que además también tenemos que decir que, bueno, pues la menopausia a veces viene con desajustes a nivel de calidad de sueño. Y ya de por sí, sin estar en esa etapa de la menopausia, el perder calidad de sueño, horas de sueño o los sofocos que podamos tener con calor y demás, esos cambios de temperatura, ya nos provocan cierta irritabilidad, pues júntalo todo, ¿no? Si lo metes sí, parecemos una olla a presión a punto de estallar. Vale. Me ha gustado mucho lo que has enfatizado en no todo es hormonal, porque yo creo que a veces también, que tiene una parte muy importante, ¿eh? Al final es obvio que está habiendo un cambio hormonal, pero a veces es como también cuando tienes una enfermedad, ¿no? Es por esto. Y es como quitarnos un punto de responsabilidad frente a lo que igual tampoco estamos cuidando del todo para que eso deje de pasar, ¿no? Mm, Y sí. llegados a este punto, que es también complicado, no, si todo fuera tan sencillo, todo el mundo tendría la receta mágica para todo. Llegados a este punto, ¿cómo se puede llegar a gestionar ¿no? el sentirse así?
vale, hay un problema, pero yo también tengo que asumir parte de mi responsabilidad, ¿no? Si quiero que eso cambie. Y hacerlo desde el amor y desde el autocuidado y no desde la culpa. Mm. Pues yo creo que ante todo la clave es como el autoconocimiento, Ujú. el darme cuenta el cambio que ha ocurrido en mí y evidentemente no justificarlo con, no, esto es la menopausia y ya está, y yo me quedo ahí y eso es como que justifica que yo tenga pues estas conductas a lo mejor disruptivas. No, vale, me siento así, está bien, vamos a validar lo que sientes y de la manera que lo sientes, pero vamos a hacernos también responsables de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo. Vamos a centrarnos en buscar a lo mejor soluciones para cada una de esas áreas en las que notas que realmente tu conducta o tu manera de relacionarte está influyendo de manera negativa, ¿no? Entonces, Ujú. el conocimiento es poder, yo lo digo siempre. Y Total, para... yo también lo repito mucho. Luego todos con la información lo que quieran, Sí, pero por lo menos de verdad tenla. claro, exactamente. Y lo que no conoces no lo puedes cambiar, entonces tenemos que partir de ahí. Y además, Ujú. cuando trabajamos en autoestima, es el primer paso, el autoconocimiento. Qué bueno, ¿no? Nada Sí, como saber qué me pasa para saber qué necesito. exactamente, exactamente. Vale. ¿Qué pensamientos o creencias limitantes, ya que hemos hablado de esta palabra, suelen aparecer durante esta etapa y se pueden empezar a trabajar y mejorar? Pues añadido de los pensamientos negativos que hemos comentado debidos al cambio físico por ese aumento de peso, la acumulación de grasa, pérdida muscular, a veces también viene como con fatiga, ¿no? Con cansancio Mm. físico. También pueden haber pensamientos asociados como que la menopausia es como el fin de la juventud, ¿vale? Y entonces empezamos la época más de la senectud, ¿no? Y seguimos relacionando mucho como el envejecimiento como algo negativo. Entonces es como, vale, pues yo ya no sirvo, no valgo, ya está. Se me ha acabado ya como la época del placer, del disfrute. También relacionamos, ¿no?, con pensamientos más negativos de duelo, porque al final la mujer hace un duelo ante su propia fertilidad. Ujú. Y entonces al final ahí puede haber como culpabilidad de, al final la sociedad, ¿no?, nos sigue marcando mucho que cuando somos mujeres fértiles, pues estamos como diseñadas, ¿no?, para tener Ujú. hijos. Entonces, claro, ahora ya es como que nos marchitamos en ese sentido. Y puede haber mucha culpabilidad con el rol que tengo yo ahora en mi casa, en mi familia, con mi pareja, en el trabajo, pues Vale. negatividad y todo esto que te estoy diciendo al final son muchas distorsiones cognitivas de pensamientos blanco o negro, sobregeneralizamos, dejamos de darnos la importancia, el valor o la suficiencia, cuando realmente de un día para otro seguimos valiendo lo mismo. Ujú. Que el tener o no tener la menopausia no hay un cambio en cuanto al valor de la persona. Vale. Creo que acabas de abrir un melonazo. Primero sí que te quiero Sí. hacer un énfasis en la última frase, porque esto va a ir por trozos. Lo último que acabas de comentar puede ser también que venga un poco porque realmente nunca nos hemos llegado a priorizar. Es como estamos para cuidar, pero no para cuidarnos. Sí, 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 yo creo que es algo que yo sigo viendo en mis pacientes. Vale. Es verdad que cada vez lo vamos soltando más, vamos dándole como más importancia al bienestar individual, a la salud mental, a lo que, bueno, lo que realmente nos va a dar un placer personal, pero Ujú. seguimos arrastrando ese lastre de la sociedad, sobre todo como mujeres que hemos venido al mundo para cuidar, para tener hijos y para seguir como realmente, ¿no?, cuidando de nuestra familia. Y cuando Ujú. ya no tenemos eso es como que vamos, capa caída, ¿no? Y al final es verdad. Y que muchas veces por aprendizaje, por observación, adquirimos ese rol de cuidadoras o Ujú. incluso de salvadoras también. Totalmente. Y somos como la última de nuestra lista de prioridades. Los demás siempre van como por delante. Vale. Me parece súper bien que también lo matices porque yo es que lo veo mucho y creo que es importante también empezar a verte, ¿no? Y decir, yo también estoy aquí y tengo unas necesidades. Sí. Vale, respecto al melonazo que has abierto, has comentado el envejecimiento. Ya no es solo el hecho de que
cerremos una etapa y empecemos una nueva, ¿no? Que al final ya no es tanto por la etapa, sino porque hay un cambio. Y también cuando salimos de nuestra zona de confort, lo que conocemos y sabemos qué pasa, ¿no? Ya cuesta. Entonces tenemos que justo se nos junta, ¿no? Esa menopausia con dejar de ser fértiles, que sin darnos cuenta, otro melón y otro tabú, la fertilidad se asocia bastante a la sexualidad y al deseo, Mm. entonces es como otro pilotillo por ahí. Y además coincide que estoy cumpliendo cierta edad en la que, ¿no? Comentas, ya empezamos a estar catalogadas en ese envejecimiento, ¿no? Ya tenemos unos años. Sí. Entonces, ¿puede ser que se nos esté juntando también toda esta coctelera que estamos comentando? Sí, al final son creencias, creencias sociales, culturales, que generalmente no nos hacen bien. A las Son como, mujeres en concreto. sí, 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 son como un hándicap que encontramos. En las mujeres en concreto porque digamos que lo sufrimos en nuestra piel, pero también hay mucho desconocimiento por parte de los hombres, que yo creo que Ujú. al final también es necesario que ellos tengan esa información para poder como apoyar y ayudar a estas mujeres, porque a veces también nosotras nos ponemos como la dificultad, pero a lo mejor nuestra pareja nos está añadiendo como leña al fuego y eso tampoco ayuda. Vale, importante. Sí. ¿Sueles notar también que, aparte de que pase esto, bien por desconocimiento o bien porque hay información y cada uno hace con ella lo que quiere, que también haya una falta de comunicación real entre lo que una siente y necesita frente, por ejemplo, a su pareja en casa? Puede ser que venga eso de base. Al final, la comunicación es una de las cosas que nos cuesta bastante, y sobre todo como en pareja, porque intentamos como eh, sacar nuestra mejor versión Ujú. y queremos agradar, queremos complacer. Y esto mucho más agravado cuando hay una baja autoestima de base. Entonces, si yo llego a la menopausia con una baja autoestima, ya tendré seguramente dificultades en la comunicación o me callaré muchas cosas, pero con todos estos cambios seguro que me callo más aún, por vergüenza, porque a lo mejor hay cierta timidez, porque no hay seguridad o no me Ujú. siento yo con confianza de ser confidente de mi pareja. Ujú. Vale. Pero bueno, si no, en general en la sociedad suele haber dificultad con el tema de la comunicación. Sí, desde la sociedad totalmente. Sí, Además, hay muchas cosas, como comentabas, creencias que están como ahí súper arraigadas y es complicado luchar contra ellas. sí, Pero todo de sí, forma colectiva, ¿no? Más a claro. nivel. Y luego que además esto se junta junto a lo que estabas comentando de que tenemos que cuidar, ¿no? Como Ujú. mujeres, porque también es como que queremos proteger. Ya no es porque a nosotras nos dé vergüenza el comunicar, sino, ay, no, es que se lo va a tomar a mal, le va a sentar mal, ¿cómo va a reaccionar? Entonces es como que todo lo que los demás quieren es válido, pero lo que tú piensas o sientes, te lo callas porque te estás quitando ese valor. Y Ujú. al final es como que vamos haciendo un cúmulo de cosas emocionales que se enquistan y eso pesa mucho. Es una mochila emocional importante. Totalmente. Volvemos a esa parte, ¿no? De priorizarse, que incluso a veces se asocia ese priorizar, yo lo llego a escuchar desde el que como ánimo me parece bien, ¿no? Pero el sé egoísta y priorízate y es como, no es ser egoísta, es valídate, Sí, date tu lugar que lo llevas dando al resto toda tu vida y priorízate también, que también mm, importa. sí, 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 totalmente. Es como que pensamos que el ponernos un poquito el primero de vez en cuando es como ser egoísta y como que eso está asociado a ser algo malo. Y no, no. Ahí hay como un error en el concepto o en la definición, ¿no? Y yo a veces por eso hago de diferencia entre un egoísmo positivo y un egoísmo negativo, ¿no? Para Ujú. que la gente lo entienda. Vale, jo, está guay, a esto también hay que darle luz porque Sí, es tela. sí, sí, la verdad. Vale. ¿Qué impacto tiene la imagen corporal en la autoestima durante la menopausia? ¿Y cómo podemos empezar a reconciliarnos con nuestro cuerpo? Bueno, pues la sociedad ya de por sí nos ha hecho creer que lo físico siempre tiene mucha importancia, entonces llega la menopausia con todos estos cambios, pues va a depender mucho a nivel subjetivo de cada mujer, ¿no? Pero Ujú. puede tener un peso muy importante, porque
también vamos a demostrarle a la gente a nuestro alrededor el cómo queremos que nos traten un poco. Ujú. Entonces, si yo no me gusto a mí misma por los cambios que he tenido y me voy escondiendo o me voy machacando, me voy diciendo cosas negativas, no nos damos cuenta, pero estamos provocando que los demás, la gente de nuestro entorno, termine un poco tratándonos, aunque sea de manera indirecta, con el mismo enfoque que lo hacemos nosotros. Ujú. Así que el impacto Vale. es importante. ¿Qué tipo de rutinas o hábitos recomendarías de forma diaria para que se pueda fortalecer esta autoestima? Cosas básicas. Vale, porque sí, dentro del trabajo de la autoestima es como que hay mucho, ¿no? Pero una de las cosas yo creo que son muy importantes que hacer es escritura terapéutica. Ujú. Ya si tenemos cierta dificultad en comunicar y en decir todo lo que yo siento, al menos haz como una especie de diario. Escribe, vacíate por dentro, porque a veces lo único que necesitamos es como soltar. No necesitamos ni consejos ni que nos den soluciones. Lo que necesitamos es poder verbalizar y poner en palabras aquello que me está atormentando por dentro. Y seguramente lo escribes y al día siguiente lo vuelves a leer y dices, madre mía, ¿cómo estaba yo ayer? Esto que escribí hoy no me representa. No lo pienso así, simplemente tuve un mal día. Ujú. Pero si no lo escribes, te lo vas a guardar. Así que yo creo que eso es algo importante que hay que hacer casi casi a diario. Vale. Me parece genial esa recomendación. Mm, Al final lo que no verbalices parece que no existe. exacto. No existe, pero se queda aquí. Y cuando hay un cúmulo, yo siempre lo digo, ¿no? Es como una herida profunda que en vez de sanarla y desinfectarla y curarla bien, es como que te pones una tirita encima. Pues bueno, tú déjala al paso del tiempo, va a estar infectada, se va a cerrar, se va a enquistar, va a doler y va a Ujú. ser mucho peor. Totalmente, totalmente. Mm. A esto que comentábamos con el tema de cómo nos vemos, cómo nos sentimos, ¿ves también que hay relación a cómo nos alimentamos y cómo nos cuidamos, también en el sentirnos de esta forma? Sí, yo creo que sí, que al final es algo que no podemos sacar como de la ecuación, ¿no? Ya Ujú. de por sí deberíamos de cuidarnos siempre por dentro y por fuera, ¿no? Pero más en la menopausia, pues hacer ciertos ajustes porque también entiendo bueno, pues nuestro cuerpo a lo mejor cambia las necesidades en cuanto nutrientes, hormonales, tipos de ejercicios o de deportes que Ujú. tengamos que adaptar, ¿no? Porque sí o sí, bueno, pues el cuerpo se hace como más resistente. Entonces, Totalmente. bueno, Además me encanta porque es que has mencionado los tres pilares, ¿no? Yo creo que somos alimentación, salud mental y actividad física. Sin darme cuenta te pregunta una cosita y has sacado esa misma pirámide, ¿no? Al sí. final somos todo y tenemos que tratarnos de forma global, ¿no? Es como, me duele la cabeza. ¿Por qué me duele Sí. la cabeza? Y además es curioso, ¿no? Porque justamente el tema como de la alimentación y del deporte al mismo tiempo provoca y genera que segreguemos las hormonas que he mencionado antes, Ujú. que en la menopausia están en déficit. Es decir, entonces es como un punto de anclaje y de apoyo que tenemos que intensificar, ¿sabes? Sí o sí. Vale, genial, qué guay. Vale, ¿qué puedo hacer si me siento completamente desconectada de mí misma y estoy en un punto en el que no tengo motivación? Bueno, ahí yo utilizo siempre como una metáfora que es un poco la balanza de la vida, ¿vale? Porque al final la vida pues tiene su parte positiva, su parte negativa y tenemos que tratar como de tener más o menos equilibrada como nuestra balanza o tratar de que la parte positiva, que es el disfrute, tenga más Ujú. peso que lo negativo. Entonces, cuando empezamos a sentirnos así, que realmente hay como mucha apatía, hay una falta de placer o anedonia, ¿no? Es porque sí o sí nuestra balanza se ha ido un poco al traste. Entonces, lo primerísimo, recuperar un poco ese equilibrio. Ahí al final sería, pues a lo mejor hacer como un ejercicio por escrito, qué cosas antes a mí me generaban bienestar. Aunque sean cosas sencillas de pasear al perro, tomar el sol, tomar un café, quedar con mis amigas, que no hace falta que sea irme de viaje o gastar un dineral. Ujú. Y aunque ahora mismo yo sienta que eso no me genera ningún tipo de emoción o incluso me da pereza, es como obligarme un poquito
a ir haciendo ese tipo de tareas de nuevo. Porque al final esa pérdida emocional, haciendo, obligándonos poquito a poco, es lo que va a cortar como ese bucle más depresivo y más de apatía y lo que al final con el paso del tiempo vamos a volver a sentir que estoy de nuevo conectada y vuelvo a disfrutar y me vuelvo a sentir otra vez yo misma. Vale, qué bueno. Mm. Qué bien explicas estos consejos, ¿eh? Gracias, Aida. Vale. Eh, Esta es un poquito más seria, ¿no? Igual más enfocada a esas personas que todavía no han sido del todo conscientes que tienen un problema o incluso que sí, pero les cuesta como darle esa voz, ¿no? ¿Cuándo sería el momento de darte cuenta y decir, tengo que buscar ayuda profesional porque es que vivo en una tristeza continua, tengo ansiedad e incluso una palabra muy definida, ¿no? Es me siento apagada. Mm. Yo creo que serían dos escenarios posibles. El primero, evidentemente, si ves que esa tristeza o esa ansiedad te limita y te afecta tanto en cualquier área de tu vida que realmente es como casi un infierno el día a día, o sea, no hay más señal que esa. Cuando hay una gran limitación es como tenemos que buscar ayuda profesional. Y luego el segundo escenario sería a lo mejor no tienes esa limitación tan intensa, pero ves que se alarga mucho en el tiempo, que tratas de hacer cosas y esas cosas que haces no te están dando resultado. Entonces lo estás como manteniendo como un poco ese lastre, pero no hay Ujú. mejoría, ¿vale? Ahí también yo diría que es necesario buscar ayuda para dar otro enfoque o ver si hay otras características, otros aspectos que no se están teniendo en cuenta y realmente necesitan un apoyo más profesional. Vale. Voy a aprovechar a hacerte una pregunta que no tenía en mente, pero ahora que me lo estás diciendo, cuéntanos un poquito qué es realmente lo que se hace cuando vas a terapia. Bueno, pues la terapia psicológica realmente la dividimos como en varias fases, ¿vale? Hay primera como una fase de evaluación, de analizar un poco lo que pasa dentro de ti, cómo te sientes, qué piensas, conectado con tu historia de vida para entender, ¿no? Yo a veces también, bueno, a veces no, me refiero, voy al pasado para entender tu historia de vida de tu infancia, adolescencia, cómo ha evolucionado, pero no para trabajar desde el pasado, sino aquello que viviste es lo que te afecta a día de hoy, Ujú. el ver de qué manera, el por qué, ¿vale? Entender. Entonces, cuando hemos hecho esa evaluación, pasaríamos como una segunda fase que se llama un poco de diagnóstico, que es un poco el realmente relacionar eso que cuentas con la teoría que hay existente y el entender, como buscar los porqués y tener clara la información. Vale. Luego pasaríamos como una fase de tratamiento donde realmente paciente profesional se estipulan una serie de objetivos terapéuticos, que es lo que el paciente quiere trabajar, porque aunque una persona venga a terapia, si yo veo que tiene un problema, pero para esa persona no es un problema, no le genera malestar y no le apetece trabajarlo, nunca va a ser obligatorio, ni tu profesional te va a obligar a trabajar por ahí, ¿vale? Que eso también es importante. Ujú. Entonces, esos objetivos siempre van a ser consensuados por ambas partes de lo que se quiera trabajar. Y en base a esos objetivos, pues vamos a aplicar una serie de herramientas y se van a ir trabajando. A medida que vamos evolucionando con esa fase de tratamiento y digamos que hacemos un check a esos objetivos porque los hemos cumplido, ya finalmente cuando todos los objetivos se han trabajado pasamos a una fase de seguimiento, que se hace un seguimiento como a largo plazo para ver cómo evoluciona y cómo va el día a día del paciente sin tanto apoyo profesional y vamos viendo como a largo plazo, ¿no? Esos efectos y esos beneficios. Y cuando en ese largo plazo, digamos, como que ya está todo correcto, ya no existe ese malestar de manera tan limitante o aparece de vez en cuando, pero el paciente ya tiene las herramientas para poner la solución por sí mismo, que es lo que ha aprendido en la terapia, pues digamos que ya se daría el alta a nivel terapéutico. Vale. Te lo pregunto porque sé que también existe mucha creencia y mucho desconocimiento frente al tema, ¿no? De acudir a un psicólogo o una psicóloga. Mm. Y bueno, creo que lo estás explicando todo tan bien y tan bonito. Y yo sé que en mi comunidad tengo muchas mujeres que ahora mismo a nivel de percepción corporal y personal no lo están llevando bien. Y no sé, yo cuando siento algo especial con un profesional o
me gusta su forma de trabajar, ¿no? Al final a las mujeres que os invito a las entrevistas, antes os ficheo, o sea, quiero saber, Sí. algunos os conozco, a ti no te conocía No, personalmente, nos conocíamos de redes sociales, pero sí me gusta como, jo, esta persona creo que puede ir por mi línea, ¿no? Y que te puede hacer bien. Entonces también sí. me parece un portal bonito, ¿no? Para decir, mira, hay una red de profesionales a las que puedes acudir, no estás sola y también se trabaja de esta forma, ¿no? Que a veces Sí, incluso por miedo o por vergüenza no preguntas. totalmente. Sí, además que es muy bonito el poder conectarnos así por normalizar, ¿no? Que es lo que dices, que a lo mejor lo que yo estoy sintiendo por miedo no pregunto y de repente se me abre un mundo de hay millones de mujeres que se están sintiendo igual y que esto pasa Ujú. y que no ocurre nada y además es que se puede trabajar y se puede solucionar, que es, yo creo que es lo más maravilloso de decir, ah, bueno, pues sí que hay una luz al final del túnel, ¿no? La hay totalmente. La hay totalmente. Sí. Y para eso estamos tú y yo aquí, para intentar dar esa pequeña lucecilla, ¿no? Sí, sí, esa esperanza, Qué total. guay. Vale. ¿Puedes compartir una herramienta básica o un ejercicio súper sencillito que nos vuelva a ayudarnos a reconectar con nosotras mismas? Yo conmigo tierra. Sí, hay uno que me gusta mucho, que es como hacer, bueno, llámalo diario de gratitud, de agradecimiento, de logros, me da igual un poco el título que le pongas, Ujú, pero consiste en que todos los días, pues en un diario o en un papel donde tú quieras, escribas al menos tres cosas que hayas hecho por y para ti ese día. ujú. O tres cosas que te hayan generado como bienestar, placer, simplemente que las hayas disfrutado, ¿no? Vuelvo a decir que no hace falta que sean como cosas grandiosas. Pero, ¿qué poder tiene este ejercicio? Al final te hace como conectar contigo en el día a día, ser más consciente, dejar de vivir en el piloto automático en el que vivimos muchas veces y te obliga un poco a conectar más en el presente, en el aquí y en el ahora. Entonces, vas a empezar a darte cuenta de que a lo mejor estás en una terracita tomando el sol, tomando un café y que hubieras vivido en piloto automático, pero como hay una parte de tu conciencia que te dices tienes que rellenar este ejercicio al final del día, te hace como conectar y dices, uy, pues mira, lo estoy disfrutando. ¿No? Es como que te hace darte cuenta. Y luego es como que también de manera inconsciente o a veces más consciente es como que te obliga a ver qué voy a hacer hoy por mí, porque claro, en ese diario no vamos a poner siempre lo mismo. No quiero que sea un Ujú. sota, caballo y rey, sino que haya como diversidad de actividades o de cosas que hagamos por nosotras. Entonces nos obliga a ir buscando y provocando situaciones que nos va a gustar después. Y luego al final te das cuenta de que el día no ha sido tan malo como creías, Ujú. ¿sabes? Que has hecho más cosas de las que pensabas y que te has cuidado más de lo que hubieras imaginado si no hubieras hecho el ejercicio. Vale, ese ejercicio me encanta. De hecho, te voy a confesar que yo lo tengo con mis chicas del programa Qué bien. porque parece que haces 12 cosas bien, pero haces una mal y es como lo he echado todo por tierra, ha ido fatal, porque como en el caso de alimentación, Mm, ¿no? Por ejemplo, como he tenido un evento y como ha sido el cumple de Pepa y ha traído tortilla de patata, ya he echado por tierra toda la semana y de repente se te olvida que antes no comías fruta y ahora todos los días metes una pieza, que te descuidabas del agua y ahora eres consciente de que bebes, que has empezado a dormir mejor y que tienes más energía. ¿Has disfrutado el cumpleaños de Pepa? Pues estupendamente, claro. pero valídate y reconócete todo lo que has hecho. Que también estamos, ahora que hablábamos del tema de la sociedad y de las presiones, ¿no? Yo siempre pongo también el mismo ejemplo. A mí las películas americanas, o sea, la gente se ríe, pero es que me parecen un chute de motivación increíble. Es como, lo has hecho bien, bravo. Mm, Y aquí es como, lo has hecho mal y es toma, métete el dedo en la herida, que lo has hecho mal, que te lo has mm. saltado, que es como, jolín, valídate, que estás haciendo un méritazo increíble y eso es cosas de la vida. Eso puede ser que haya sido el cumpleaños de Pepa o que se te ha estropeado el hábito cerámica y has tenido que salir a comer fuera. O sea, es la vida y sus circunstancias. Sí, 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 porque enfocamos un montón en los errores, en la pérdida, en lo que no he hecho hoy, ¿no? De mi lista.
pero no estamos valorando lo que sí que te has esforzado o incluso lo que te ha costado hacerlo y todo lo bueno o todo lo positivo que has logrado en el día, ¿no? Entonces, de eso se trata, de que cambiemos un poco ese enfoque a hacerlo más positivo y no quedarnos ahí en ese bucle negativo que realmente, bueno, es como somos nuestros peores enemigos, si ya lo sabes, ¿no? Entonces Total. es intentar cambiar un poco esa manera de hacer. Vale, jo. Volvemos a lo mismo. El Mm, darnos ese espacio de estoy aquí, todo lo que estoy haciendo y también soy mi prioridad, ¿no? Que sí. es como si estuvieras hablando con tu mejor amiga, con tu madre, con tu hija o con alguien al que quieres de corazón, estoy segurísima que es que todo eso no lo harías. Mm. Y si le ves que tiene mala cara, le preguntas, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Pero tú ese momento de mirarte al espejo y decir, hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué te ha pasado? Es como Sí, lo omitimos totalmente. sí, la autocompasión es como desaparece un poco de la línea y tenemos que ser más autocompasivas con nosotras mismas. Vale. Sí. Y por último, ¿qué consejo o qué le dirías a una mujer que está atravesando por esta etapa, ¿no? De la premenopausia, la menopausia, todos estos cambios que estamos comentando, que se siente desmotivada, que se siente insegura, ¿no? De ella misma, pues porque algo está cambiando y que encima es como, ya es que no tengo fuerzas de seguir, me siento cansada, ¿no? Que son como las palabras más características que suelen decir. ¿Qué le dirías a una mujer que se encuentra en esta situación? Mira, lo primero es que lo malo no dura para siempre, que a ¿Vale? veces creemos que eso es eterno. Lo segundo, relacionado con esto, es que al final el cuerpo también se adapta y nos adaptamos más a las circunstancias de lo que pensamos. Entonces, a veces necesitamos como tiempo. También que la información es poder. Entonces, ante esta nueva etapa es como vamos a buscar información y no, por favor, señor Google, ¿vale? Porque ahí es todo malo, sino información real, verídica y profesional donde al final eso te va a ayudar a entender, porque cuando comprendemos que tiene nombre y apellido lo que yo estoy sintiendo, nos da muchísima tranquilidad y nos quita un peso de encima. Eso también va a provocar que empecemos a normalizar y a aceptar lo que estamos sintiendo y, por tanto, a validarnos Ujú. en ese sentido. Que podamos verbalizar lo que está pasando, lo que está sintiendo nuestro cuerpo, ¿vale? Y entonces a lo mejor ahí es importante también tener como una red de apoyo, sea amigas, parejas, los hijos, un grupo de apoyo externo, ¿no? Pero contar con una comunidad que pueda entender y validar también lo que tú misma estás sintiendo. Y bueno, llevar un estilo de vida saludable y hacer cambios si no lo estás haciendo de manera lo más correcto posible en base a lo que tu cuerpo necesita. Ujú. Son como muchas cosas, pero que tampoco hace falta hacerlo todo a la vez, sino dar un primer paso y los demás van seguidos, porque yo también digo que lo difícil es empezar, pero una vez que empiezas, como que también te motiva y te da energía de ir buscando y cuando empiezas a sentir bienestar y un cambio en tu cuerpo, Sí. sigues queriendo más y entonces te resulta más fácil, ¿vale? Entonces, si realmente no hay una motivación automática que te mueve y te levanta y dice, venga, va, me voy a poner hoy. A lo mejor lo primero es que te apoyes en tu red social y que a lo mejor esta red te ayude también a buscar esa ayuda profesional y que te faciliten un poco esa guía del camino, que no lo tienes que hacer sola, ni tienes por qué tener toda la información ni saberlo todo. Qué bueno, me parece un súper consejo. Pues Pues sí, de todo corazón. muchas gracias, Ruth. Nos has compartido información, lo que decíamos, información súper valiosa, técnicas súper básicas para que ya solo podamos empezar a hacer un reconocimiento de qué me pasa y qué necesito y en función de ello, ¿no? Poder decidir, vale, pues voy a ir por aquí o me voy a informar por este otro lado. Y creo que es muy importante esta parte. Sí, sí que lo es, sí que lo es. Y ante todo, que no estamos solas, que no estamos solas y que no pasa nada por pedir ayuda y que es necesario y que al final tenemos que cuidarnos un poquito más porque sin salud mental no vamos a tener física, pero sin la física, la mental tampoco, bien acompañada. Totalmente. Somos un hilo Sí, conector.
Sí. Pues muchísimas gracias por este ratito. Ha sido un verdadero placer. Lo has explicado todo súper bien y súper bonito. O sea, es que da gusto escucharte hablar. Y de verdad que muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti, Aida, por invitarme y poder compartir un poco este tema. La verdad que me ha encantado, ¿no? Compartir y estar aquí contigo. Y bueno, gracias por tu feedback y tus palabras. Un besito muy grande. Un abrazo.